Damas y caballeros, tengo que reconocer que hacía muchísimo tiempo que quería hablar de historia. Sí, quería hablar de historia y hoy lo voy a hacer. Ni quiere decir que voy a empezar, pues lo habéis adivinado todos los que me conocéis, por el principio. Y los comentarios que haga serán improvisados y para romper los derechos de autor. De la civilización sumeria se conocen muchas cosas, aunque parezca increíble después de los miles de años que han pasado. Piensen ustedes que Sumer o Sumeria eh, es la primera civilización de la que se tiene constancia y aparte documentada. Y para que se hagan una idea, es anterior al Génesis. Según investigadores, los investigadores cada vez se están poniendo más de acuerdo que ellos fueron los que escribieron el Génesis. La civilización sumeria, se sabe muchísimas cosas de la civilización sumeria. Obviamente no voy a profundizar, regresaré a ella, a esta civilización antiguas. Esta es la más antigua que hay. Y se van a dar cuenta de la barbaridad de cosas que inventaron. Y les va a sonar mucho porque, aunque parezca increíble, las utilizan todos los días. Aunque estudié historia, como todos ustedes saben, a mí me apasiona y muchas veces he presumido de ello. La mayoría de las cosas que aparecen en la plantilla, pues yo las conocía y encima las recordaba. Así que vamos allá. Los sumerios fueron un pueblo que habitó en el sur de la antigua Mesopotamia, en Oriente Medio, y creó la primera civilización del mundo. Se organizaron en ciudades-estado independientes, controladas por una casta de sacerdotes y líderes guerreros. Eran ciudades-estado que estaban entre el río Tigris y el río Éufrates. El terreno era muy fértil y cultivaban principalmente pues trigo y cebada. En un principio, esto es comentarios, en un principio eh, las, las ciudades-estado pues se planificaron muy bien, se desarrolló muy bien, comerciaban entre ellas y como descubrieron una cosa que se llama la escritura, pues lo documentaban todo. En la actualidad existen millones de tablillas cuneiformes con la escritura cuneiforme. La inteligencia artificial ha descubierto una cosa muy importante, que, que está escrito en 3 dimensiones. Y nos vamos a llevar muchísimas sorpresas, porque la inteligencia artificial está traduciendo lo que muy pocas personas en el mundo, unas 10, 20 personas, 50 personas en el mundo, pues que eran capaces de leer y entender esa escritura.
pues simplemente tienen que ir pasándole una tablilla detrás de otra. Eran tablillas más o menos del tamaño de una tablet, fijaos qué cosas. Y nada, se escribía con una especie de punzón y ya está. La sorpresa que se llevaron los investigadores, los arqueólogos y los investigadores, es cuando la inteligencia artificial pues interpretó muchas más cosas, porque los que la sabían leer la leían a medias, por decirlo de alguna manera, la entendían, pero ahora sí que lo entienden perfectísimamente, porque la inteligencia artificial pues lo lee en 3 dimensiones. Se organizaron en ciudades-estado independientes controladas por una casta de sacerdotes y líderes guerreros. Bueno, primero no eran guerreros, sí que se defendían, pero eran agricultores sobre todo y también ganaderos. Y claro, como tenían mucha comida, pues negociaban. Es decir, negociaban unas ciudades con otras, que eran ciudades independientes, eran ciudades-estados. Cada estado tenía pues su casta sacerdotal, sus dioses, eh, todo, todo. Y presumían de su riqueza, pues con la grandeza de los monumentos, de sus figurats, la figurats, para que todo el mundo lo entienda, la Torre de Babel. A mí me recuerda mucho, no puedo evitarlo, recordarlo, siempre en que los figurats pues también son pirámides, pero estaban con la diferencia de que las pirámides están construidas con piedras y los figurats estaban construidos con ladrillos cocidos, pero para que resistieran más los embetumaban. ¿Con qué los embetumaban? ¿Qué es lo que sobra en esa parte del mundo? Petróleo. Se organizaron en ciudades-estado independientes controladas por una casta de sacerdotes y líderes guerreros. Desarrollaron una cultura avanzada con la escritura cuneiforme, matemáticas, astronomía, arte y religión. Florecieron alrededor del 4500 a.C. y desaparecieron hacia el 1750 a.C. Los sumerios fueron un pueblo que se estableció en la región de la Baja Mesopotamia hace más de 5000 años. Pero claro, comentario, pero claro, según va avanzando la tecnología, los datos, las herramientas, pues cada vez se va retrasando más los años. Parece que fue bastante anterior. Pero tengan en cuenta que esto, por decirlo de alguna manera, es historia, es historia. Pero digamos que muy por encima, muy facilita para que la entiendan todos, y yo la he intentado darle forma, pero cuidadín, que esto está basado, la plantilla está basado en reportajes no sería la palabra, mi maldita memoria. Bueno, en clases que han dado los más prestigiosos historiadores sobre esta civilización. Yo voy a intentar hacerlo de una manera muy amena para que todo el mundo lo entienda. Se cree que tuvieran, y eso es lo que he intentado hacer,
Se cree que tuvieron algún parentesco con los fundadores de la cultura del Valle del Indo. Se cree. Los sumerios desarrollaron cientos de ciudades-estado, gobernadas por sacerdotes y líderes militares, inaugurando el concepto de ciudad. Ellos fueron quienes inventaron las ciudades. Pero inventaron muchísimas cosas más. En un principio vivían en paz. Después empezaron a luchar por tierras. Pero lo increíble de esto es que está documentado. Fueron considerados como la civilización más antigua que existió en el mundo. Fueron considerados como la civilización más antigua que existió en el mundo. Por lo tanto, si fueron considerados como la civilización más antigua que existió en el mundo, me pregunto si hay conocimiento de civilizaciones más antiguas que la Sumeria, porque la Sumeria es la civilización, según los arqueólogos y los investigadores, de que se tenga historia, de que se tenga constancia, es la primera que existió. Y hoy sí que he titulado, creo que bien, Sumerios. Sumerios. Los sumerios eran un pueblo del sur de Mesopotamia, cuya civilización floreció entre el 4100 y el 1750 a.C. Su nombre proviene de la región que con frecuencia e incorrectamente se considera un país. Sumer nunca fue una entidad política cohesionada, sino una región de ciudades-estado, cada cual con su propio rey. Pero esto exactamente no es así, porque se conoce la historia de una especie de Moisés, exactamente lo mismo que Moisés, el bebé que llega a través del río, pero en este caso no lo recoge una princesa, lo recoge un pastor. Y este niño, este Moisés, así lo llaman, porque se convirtió en un rey, derrocó al rey y este empezó con guerras y guerras y guerras para unir las ciudades. Él fue el creador de los ejércitos profesionales, él fue el creador y también el Sumeria fue el creador del ejército, de ejércitos profesionales, de las ciudades fortificadas. Se rediseñaron las ciudades con murallas impresionantes y las armas y tácticas de guerra. Sumer era la contraparte sur de la región de Akkad al norte. Fueron los acadios quienes dieron su nombre a Sumer. El término de Sumer significa tierra de los reyes civilizados. Los sumerios llamaban a su territorio simplemente la tierra o la tierra de los hombres de cabeza negra. Los sumerios fueron los artífices de la mayoría de innovaciones, inventos y conceptos que hoy damos por sentados. Sí, han escuchado bien, que hoy damos por sentados. ¿Saben lo que inventaron? Inventaron el tiempo, dividiendo el día y la noche en periodos de 12 horas, las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Otras innovaciones incluyen las primeras escuelas, la versión más antigua del relato del diluvio universal y varias narraciones bíblicas, el poema épico más antiguo, la burocracia gubernamental, la arquitectura monumental y las técnicas de regadío. Con el auge de los amoritas o amorreos,
en Mesopotamia y tras la invasión de los elamitas, Sumer dejó de existir y solo conocemos esta cultura por referentes en las obras de antiguos escritores, entre ellos los escribas que redactaron el Génesis. Comentario. Cuando profundizas en esta apasionante civilización, la Sumeria, pues te das cuenta que el Antiguo Testamento es una copia de Sumeria. De Sumeria. Ahí se cuenta el diluvio universal. Se cuenta que Dios, los dioses, como los hombres no querían trabajar demasiado, pues con sus manos crearon del fango, del barro, a un hombre y a una mujer, dóciles y que trabajaran. Es que te lees la historia de Sumeria, que está documentada. Eso no es tener fe, eso es ciencia. Ciencia. Y está documentado. Es que te lees la historia de Sumeria y te estás leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento. Sobre todo el Génesis. Pero es que te lees también la vida de Moisés. De hecho, los científicos lo llaman Moisés y después ya le llaman como el rey, cuando se coronó rey. Era tremendo guerrero, tremendamente inteligente, tremendamente superdotado. Entonces ahí es donde llega las especulaciones. ¿De dónde llegó ese niño? ¿Quién puso a ese niño en esa cesta? ¿Los dioses de Sumeria? Que era más inteligente, que sabía más de todo, sabía más culto, por generación espontánea o por manipulación genética. Miren, Sumer dejó de existir y solo conocemos esta cultura por referencias en las obras de antiguos escritores, entre ellos los escribas que redactaron el Génesis. El Génesis, como saben, es el primer libro de la Biblia. El primer libro del Antiguo Testamento. Sumer permaneció en el olvido hasta mediados del siglo. Fíjense el salto que hemos dado, Sumer permaneció en el olvido hasta mediados del siglo XIX, cuando las excavaciones en Mesopotamia desenterraron su civilización y sacaron a la luz sus numerosas aportaciones. Desarrollo y los 39 primeros. A lo largo del siglo XIX, los arqueólogos europeos bajaron al Oriente Próximo en busca de antiguas ciudades, tumbas y artefactos. Yo siempre me he preguntado, ¿cuántas cosas encontrarían que les dejaría con la boca abierta? Y que obviamente no hicieron público. No hicieron público. No iban a Mesopotamia buscando a sumerios porque ignoraban su existencia. Su intención era excavar lugares mencionados en la Biblia como Babilonia y Nínive, así como un misterioso lugar llamado Sinar. Sinar. Pero encontraron mucho más de lo que podían esperar. Nadie sabe de dónde vinieron los sumerios,
pero hacia el 2900 a.C. ya estaban firmemente asentados en el sur de Mesopotamia. Acuérdense que detrás de cada leyenda y de cada mito hay una realidad. Por eso se esperan grandes sorpresas y posibles confirmaciones de que los dioses bajaron de los cielos, crearon al hombre a su imagen y semejanza, traduzcan el barro por la genética y te crearon al ser humano, al Homo sapiens. La historia de esta región se divide, según los estudiosos modernos, en seis eras, o en seis épocas o etapas. Periodo de el Obeid, 5000-4100 a.C. Periodo de Uruk, 4100-2900 a.C. Periodo dinástico arcaico, 2900-2334 a.C. Fíjese si hay información, Y esto es ciencia. Es decir, esto es historia. Imperio Acadio, 2334-2218 a.C. Periodo Guti, 2218-2047 a.C. Tercera dinastía de Ur, o renacimiento sumerio, 2047-1750 a.C. En Ur nació Abraham. Y un montón de personajes que salen en el Génesis y en el Antiguo Testamento. Un montón de profetas estaban allí. ¿Cómo qué? Pues como esclavos, como mano de obra. La información que nos transmitieron los profetas, y todos ustedes saben que yo soy cristiano practicante, pero la ciencia es la ciencia. Todos los profetas que había en esa zona, que figuran en el Antiguo Testamento, todos eran inteligentes, todos eran escribas, es decir, que pertenecían a la clase alta, a la clase superior, a la élite, y por eso podían escribir. ¿Quién les pasaba la información de sus profecías? Los dioses. Cada ciudad tenía su dios, pero había otros dioses que bajaban del cielo y ponían orden cuando lo tenían que poner. Los orígenes de los pueblos del periodo de... Eso es un comentario, estoy rompiendo copyrights o derechos de autor. Los orígenes de los pueblos del periodo de el Obeid también son desconocidos, al igual que su cultura, pero dejaron tras de sí objetos intrigantes. Léanse objetos intrigantes, o traduzcan objetos intrigantes por objetos que no deberían de existir en esa época. Sigo con el comentario. En la guerra de Irak, primero los norteamericanos, el ejército norteamericano, secciones especiales del ejército norteamericano y con muchos arqueólogos venidos de Estados Unidos, hicieron un saqueo espectacular de los museos que había en Irak. Pero es que saquearon todas las ruinas y todos los yacimientos arqueológicos, y los restos
pero terminaron los ingleses. ¿Qué vieron? ¿Qué se encontraron? Esa pregunta se viene haciendo por el mundo de la ciencia, de la historia, de los arqueólogos, de los historiadores, de los investigadores. Esas preguntas se vienen haciendo. Si ya se hacían con lo que lo sabían, con lo que sabían, ¿qué buscaron exactamente los norteamericanos y los ingleses? Los orígenes de los pueblos, desde luego que el expolio fue total, total. Eso a saber dónde estará. A mí me recuerda, no sé por qué, a esa imagen que sale en la película de Indiana Jones, del Arca Perdida, que al final la Arca Perdida termina en tremendo almacén, allí empaquetada, y ya está, en una caja. Los orígenes de los pueblos del periodo del Opsei también son desconocidos, al igual que su cultura, pero dejaron tras de sí objetos intrigantes y fundaron probablemente las primeras comunidades que se desarrollarían hasta convertirse en ciudades y ciudades-estado durante el periodo de Uruk. No he querido entrar con los nombres de los reyes, aunque aquí sale alguno, con los nombres de los reyes y profundizar sobre las batallas que se conocen, sobre las conquistas y historias de estas, porque yo volveré otra vez aquí. El periodo dinástico arcaico contempló el auge de los reyes, el establecimiento del gobierno y la burocracia, y los conflictos entre las ciudades-estados sumerias en disputa por la tierra y los derechos del agua. Las ciudades sumerias caían periódicamente bajo el dominio de un solo rey, como es el caso de Emenberagesi de Kish. Kish era la ciudad. El nombre que he dicho antes, impronunciable, era del rey, que dirigió a Sumer contra Elam en la primera batalla registrada de la historia hacia el 2700 a.C. Es que es para estar todo el rato con la boca abierta. En la primera batalla registrada en la historia hacia el 2700 a.C. Cada vez, comentario, cada vez hay más investigadores, más arqueólogos que ya no intuyen, ya saben o creen saber que había civilizaciones muchísimo más avanzadas o igual de avanzadas que la nuestra. Fíjense la barbaridad que termino de decir, pero muy avanzadas. De hecho, nosotros, con la tecnología que tenemos actualmente, seríamos incapaces de construir una pirámide. O tardaríamos pues 100 años o 200 años. Para que lo entiendan, no tenemos maquinarias suficientes para levantar ciertos tipos de monolitos o ciertos tipos de piedras de sillería por la barbaridad de peso que tienen y por lo grande que es. Es imposible. Los cortes que hay son imposibles. Las mejores maquinarias que cortan con diamante y que cortan con láser y cosas de estas no serían tan perfectas. Y eso está en el antiguo Egipto, no estamos hablando ya de Sumeria, pero en Sumeria también hay. Y en otras partes del mundo también hay. No se lo explican eso como lo hicieron. Vamos, no se lo explican entre otras cosas porque en el siglo XXI, en el 2024,
No existe la tecnología para poder hacer eso. Así que, ¿quién lo hizo? Esa es la gran pregunta. Y como es piedra, no se puede datar con el carbono 14. Los sumerios obtuvieron la victoria y saquearon las ciudades de Elam. Sumer fue finalmente conquistada por Sargón de Akkad en el 2334-2272 a.C., que le convirtió en el núcleo de su imperio multinacional. Sargón, si no me equivoco, de Akkad, estoy hablando de memoria, es el Moisés que llegó en la cestita, que hizo una carrera fulgurante y muy joven derrocó al rey. Subió las escalones del Figurat y derrocó al rey y se proclamó él. Era un gran guerrero y también fue el que inventó, pues entre otras cosas, estrategias de guerra, maquinarias de guerra y fortificaciones. ¿De dónde salía toda esa sabiduría? Es lo que se preguntan a ustedes y los arqueólogos y los investigadores. El último rey, Anatum, reconquistaría varias zonas de Elam alrededor de 2500 a.C. y Lugalzagesi repetiría la hazaña hacia el 2330 a.C., pero estos reyes nunca pudieron controlar todas las ciudades-estado sumerias. Sumer fue finalmente conquistada por Sargón de Akkad. Sí, este es el Moisés. En el 2334-2279 a.C., lo que la convirtió en el núcleo de su imperio multinacional. Las ciudades-estados de Sumer también Sumeria, como era tan fértil, pues también era deseada por pueblos nómadas muy guerreros que tecnológicamente estaban igual de avanzados o más avanzados que ellos, que luchaban a caballo. Ellos los carros que tenían los sumerios iban tirados por burros, los suyos iban tirados a caballos. Fíjense si hay información. Y tenían estrategias mejores que la de los sumerios para guerrear. Los sumerios inmediatamente copiaron sus armas y copiaron también sus estrategias. Y también aprendieron a hacer otra cosa. Las diferentes ciudades, estados, hasta que llegó Sargón de acá, pues llegaban a acuerdos puntuales para se coaligaban para defenderse ante estos enemigos. Pero inmediatamente, una vez ganada la batalla o ganada la guerra, inmediatamente volvían a ser enemigos. Hasta que llegó Akkad y unió la región, creó su mini imperio de ciudades independientes, pues a base de ganar una guerra tras otra guerra. ¿Y cómo conseguía la fidelidad de las ciudades-estado? Pues ponía pues lo mismo que copió otro gran guerrero de la antigüedad, Alejandro Magno, poniendo sus generales de confianza al mando de esas ciudades. Sargón dominó la región colocando oficiales de confianza en cargos de poder mira, lo he dicho de memoria, aquí está. Sargón dominó la región colocando a oficiales de confianza en cargos de poder en cada ciudad, incluyendo a su hija en Eduanna, 2285-2550 a.C. La suma sacerdotisa, la diosa Inna en Ur, famosa por ser la primera escritora del mundo conocida por su nombre. Es que esto es directamente, es que es increíble.
Parece que sea una novela. No, no es novela, es historia. El Imperio Acadio mantuvo la región el Imperio Acadio mantuvo la región hasta la invasión de los Guti, que gobernaron hasta ser expulsados por Ur-Nammu en el 2047-2030 a.C. y su hijo Sulgi de Ur 2029-1982 a.C. Ambos fueron responsables del célebre renacimiento sumerio que vio florecer de nuevo la cultura sumeria tras la conquista de Acadia y Guti. Antes y después de las conquistas, las ciudades sumerias se enriquecieron con el comercio. La relativa posibilidad de las ciudades alentó el crecimiento cultural, la innovación y el ingenio. El académico Samuel Noah Kramer, en su emblemática obra de historia, empieza en Sumer, explora los 39 primeros inventos de los sumerios que los sumerios trajeron al mundo. Y ahora agárrense a la silla porque esto les va a sonar un poquito. Y parece increíble, ¿eh? Estamos hablando de antes de que se escribiera el Génesis. Las primeras escuelas, el primer ejemplo de hacer la pelota, el primer caso de delincuencia juvenil, la primera guerra psicológica, el primer congreso de 2 cámaras, el primer historiador, el primer caso de reducción de impuestos. Atención a esto, cristianos. El primer Moisés, porque Moisés hay documentados varios, en varias culturas. Pero el primer Moisés, del que se tiene noticia documentada e histórica, muchísimo antes que el Moisés de la Biblia. El primer antecedente legal, la primera farmacopea, es decir, la primera farmacia, el primer calendario del agricultor. Es alucinante. El primer experimento en jardinería con árboles de sombra, injertos. La primera cosmogonía y cosmología. Los primeros ideales morales. Atención. El primer Job. ¿Tienes más paciencia que el santo Job? Pues el primer Job. Los primeros proverbios y refranes. Las primeras fábulas de animales. Los primeros debates literarios. Los primeros, atención cristianos todos, los primeros paralelismos bíblicos. Si esto no es suficiente, el primer Noé. El primer relato de una resurrección. El primer San Jorge. El primer caso de préstamo literario. Es decir, que tenían bibliotecas. La primera, sí, que eran tablillas de arcilla. El primer caso prestado literario. La primera edad heroica de la humanidad. La primera canción de amor. El primer catálogo de libros. La primera edad de oro del hombre. La primera sociedad enferma. Los primeros lamentos litúrgicos.
El primer, agárrense, los cristianos, el primer Mesías, el primer campeón de larga distancia, la primera metáfora literaria, el primer simbolismo sexual, la primera mater dolorosa, la primera canción de cuna, el primer retrato literario, las primeras elegías, la primera gran victoria de los trabajadores. ¿Qué? Agárrense, agárrense. El primer acuario. Los sumerios también inventaron el concepto de ciudad y pueden reclamar el honor de poseer la ciudad más antigua del mundo, la Sumeria, Uruk. Otras antiguas ciudades de Sumer fueron Eridu, Uruk, Ur, Larsa, Gisin, Adab, Katayu, Nippur, Kish. De todas estas ciudades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se tienen más conocimiento de los que ustedes se pueden imaginar. Es que es apasionante. Y damas y caballeros, uno es cristiano y uno tiene fe. Pero aquí está la ciencia que nos demuestra que hubo, pues, antes un Dios, hubo antes que nosotros hubo un Adán y una Eva, antes que nosotros hubo todo nuestro panteón está copiado de los Sumer, para que lo tengan en cuenta. Toda nuestra religión estaba antes la tenían los sumerios. Hay más ciudades y faltaba Lagash y Umma. El corazón de la ciudad era el complejo del templo, donde emergían los grandes figurats que inspirarían más tarde el relato de la Torre de Babel. Cada ciudad tenía su propia deidad que habitaba el templo, protegiendo y guiando a los ciudadanos. Sin embargo, para los sumerios, la ciudad de Eridu, patria del dios Enki, ocupaba un lugar especial. Aquí existe tremendo debate de si cada ciudad tenía su propia deidad que vivía arriba del todo del figurat y solo podían entrar el rey y los sumos sacerdotes, en algunos casos ni el rey, solo los sumos sacerdotes. El debate es si el Dios había bajado del cielo y estaba viviendo allí con ellos y controlándolos, o era una imagen. Pero todos han visto las imágenes aladas de los dioses. Hay otros que no llevan alas. Sin embargo, para los sumerios, la ciudad de Iruku, patria del dios Enki, ocupaba un lugar especial. Allí estaría el dios padre. Estas preguntas que yo estoy haciendo para romper el posible derecho de autor, que ya está roto, pero en fin, yo sigo, porque es muy apasionante, como ven ustedes, pues da mucho que pensar, muchísimo que pensar. Y tienes que tener una fe muy fuerte para no flaquear. La primera ciudad,
Aunque la arqueología moderna ha establecido a Uruk como la ciudad más antigua de Mesopotamia, los sumerios creían que la primera ciudad del mundo fue Eridu, presidida por el dios de la sabiduría y de las aguas, Enki, que hizo surgir la ciudad de las marismas y estableció la monarquía y el orden en la tierra. Eso es Génesis puro y duro. La fundación Eridu por parte de Eric se contemplaba como una edad dorada comparable al jardín bíblico del Edén, hogar de los dioses y patria natal del gobierno civilizado conocido como Me. Jardín bíblico del Edén, hogar de los dioses y patria natal del gobierno civilizado, conocido como Me. La academia Gawendolin Lynch señala, entrecorchetado, el Edén mesopotámico no es un jardín sino una ciudad formada por una parcela de tierra seca rodeada por las aguas. El primer edificio es un templo. Puntos suspensivos. Así es como la tradición mesopotámica presentó la evolución y la función de las ciudades y Eridu proporciona el paradigma mítico. Al contrario que el Edén, donde el hombre es expulsado tras la caída, Eridu continuó siendo un lugar real y sagrado, impregnado de divinidad, pero siempre accesible. Quizás porque allí bebían los dioses. Porque aquí no está todo el relato, ni toda la historia. Pero cuando Dios se cansó, o los dioses sumerios de Uruk se cansaron de los hombres que no les hacían caso y trabajaban mal, pues con sus manos creó otro hombre y otra mujer más dóciles, más listos, que sí que trabajaban y sí que les obedecían. Porque como cuando he empezado, porque esto ya se está terminando, cuando he empezado les he dicho que era una especie de introducción. Porque esta conferencia podría durar pues perfectísimamente 2 horas, 3. Pero yo pienso, ¿no va a ser más bonito ir poniendo imágenes? Porque imágenes hay un montón, unas recreadas, otras directamente en tablillas, antes de que fuera saqueado todo aquello por los norteamericanos y los ingleses. Tomen nota. Y hasta aquí. La caída de Eridu no tuvo nada que ver con los pecados de la humanidad, sino con la inteligencia de una de las diosas más populares de Mesopotamia, Inanna. En el poema Inanna y el dios de la sabiduría, la diosa viaja de su ciudad Uruk hasta Eridu, hogar de su padre Enki, y lo invita a sentarse y beber con ella. Eso también pasa en la Biblia. Y en las Santas Escrituras, a medida que bebe, Enki se vuelve cada vez más jovial y al final un tanto alegremente le entrega el Met a su hija. Una vez ella obtiene el poder, huye corriendo a su barco y lo lleva de regreso a Uruk, convirtiendo su ciudad en la principal
como menoscabo de Eridu. Con el menoscabo de Eridu. Los académicos actuales creen que este mito surgió como respuesta al salto de una cultura agraria simbolizada por Eridu o Eridu hacia una cultura urbana cuya epítome es Uruk, entre las ciudades más poderosas de la región. Señores, amigos, damas, apasionante, apasionante. Como ven, es apasionante. Ya regresaremos a los sumerios y a las civilizaciones más antiguas que se conocen. No sigo porque sería bastante largo, pero regresaré. La próxima vez con imágenes. La próxima vez con imágenes. Y esto fuera de programa y totalmente improvisado, y también pues termino de romper los posibles derechos de autor. Porque esto está sacado pues de grandes catedráticos de historia, de varios. Pero yo le he dado la forma a la plantilla, esa es la historia. Pero es que hay fragmentos que están copiados literalmente, ¿eh? Así que tengo que hacer muchos comentarios para romper los posibles derechos de autor, porque estas personas se lo han trabajado mucho. Pero estamos hablando de los principales historiadores y especialistas en historia antigua, y en especialistas sobre todo en Mesopotamia. Uno cuando lee todo y lo escucha todo esto, no puede evitar el pensar, primero, que no estamos solos en el universo. Segundo, que los Anunnakis, desde luego que existieron. Que nosotros fuimos creados genéticamente por Dios, y no un Dios, hubo varios dioses. Por eso está el misterio de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todos y uno en la misma persona, y por eso tan expresado. Que hay, seguro, yo estoy convencido que seguro que no solo en el Vaticano, sino en varios sitios en donde tienen acceso muy pocas personas, estas personas han tenido acceso a esa información y han visto cosas que nosotros no veríamos. Quizás porque nos asustaríamos, quizás porque tomaríamos conciencia de muchas cosas. Pero yo he llegado yo voy a dar mi opinión como cristiano, que soy. Mi fe no se ha resentido en nada. Pero desde luego que a nivel científico, pues no es solo Sumeria. Hay civilizaciones antiguas que dicen lo mismo. Todas tienen su Moisés, todos tienen su Dios que resucita, que muere y resucita. Lo que no nos terminan de explicar claramente cómo muere y cómo resucita. Pero muere y resucita, todos tienen su Moisés, todos tienen su Adán y Eva, todos tienen su jardín del Edén. Y te da la impresión que este planeta, si fue creado, que parece que sí que fue creado,
pues, y si no fue creado, pues ha sido muy visitado por otros seres de otras partes. Hay científicos que no soportan nada en decir que los dioses están aquí. Traducido, los extraterrestres. Pues nada, hasta aquí. Ahora sí que termina, ahora sí que he terminado. Que muchísimas gracias. Para mí, un placer y un gustazo hablar de historia. Muchísimas gracias. Soy Tony Garcés. Os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, más concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Os deseo a todos que seáis muy felices, y de momento aún no sé cuándo programaré esto, porque esto sí que desde luego sí que es atemporal, sí que se puede publicar cuando quiera, pero mi idea es publicarlo pronto, no sé cuándo. Eh, que gracias, gracias, gracias y gracias. Que Dios os bendiga. Uy, un segundo. Que Dios os bendiga a todos. Pues mira, una horita.